alguien se incorpora. Ahí alguien más se está incorporando. Vamos entonces a comenzar esta reunión. El tema que nos trae es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la vamos a tocar en este tiempo porque el próximo domingo es el día de la palabra de Dios, instaurada por el Papa Francisco hace muy poco tiempo. Es el segundo domingo ya del tiempo ordinario. Entonces queríamos ilustrar este domingo a través de estas exposiciones sobre la palabra de Dios. Utilizamos para eso la exhortación apostólica post-sinodal. Recuerden que hubo un sínodo sobre la palabra de Dios llamado Verbum Domini, o sea, palabra de Dios. De este caso es del Santo Padre Benedicto XVI. Y es un documento que tiene la complejidad teológica que cualquier documento tiene de la Iglesia, pero que está orientado no solamente a los sacerdotes, sino a los fieles laicos. Y creo que eso es importante siempre tenerlo presente, ¿eh? No son documentos para especialistas, sino que están abiertos a toda persona de buena voluntad que quiera participar. Desde ya decirles que si ustedes tienen alguna pregunta en la exposición, háganla en el momento, así no deja pasar mucho tiempo. Bueno, vayamos a lo nuestro entonces. El documento que vamos a tratar nos habla acerca de la palabra de Dios. Y por lo tanto, es importante, como primera medida, darnos cuenta de que Dios nos habla. Si Dios es palabra encarnada. Y al ser palabra encarnada, entonces Dios se comunica. Y se comunica con cada uno de nosotros, con su pueblo, de un modo humano, como cuando nosotros hablamos con otra persona. Por eso uno de las, digamos, frases bíblicas que vamos a utilizar es esta de San Juan, ¿no? El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y lo otro que también vamos a tomar son las palabras de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 25, y también en referencia a Isaías 48, donde se nos dice que la palabra del Señor permanece para siempre, ¿tá? Esa palabra que se va a anunciar estuvo desde siempre y permanece para siempre. Por lo tanto, ¿qué suscita en nosotros esta presencia de la palabra de Dios encarnada? Lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de palabra de Dios, es algo que tiene que transformar nuestra vida, ya que alguien, que es Dios, se relaciona con nosotros, nos habla. Entonces, cuando nos habla, hacemos referencia a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 2 al 3, se nos dice que les anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, los anunciamos para que estén unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Es decir, la experiencia de haber compartido la palabra de Dios encarnada es tan grande, es tan magnífica, que está llamado a compartirlo con los demás. La persona que ha experimentado en su vida esa presencia, la comparte. La comparte porque es una noticia de salvación. La palabra de Dios no es solamente, o mejor dicho, es mucho más que un escrito. La palabra de Dios es algo que tiene que ser oído, que tiene que ser visto, que tiene que ser contemplada. Y en esa contemplación ir descubriendo la presencia de Dios hecho hombre. A veces nosotros reducimos mucho la palabra de Dios a la parte escrita, lo que llamamos la Sagrada Escritura. Pero la palabra de Dios es más que la Sagrada Escritura. De hecho, la palabra de Dios antecede a la Escritura. Primero Dios se encarna en Jesucristo y luego se pone por escrito los santos evangelios. Entonces, cuando hablamos de palabra de Dios, hablamos de algo, de alguien con quien relacionarnos. No es solamente un libro con páginas y números,
sino es alguien vivo con el cual tenemos que relacionarnos. Por lo tanto, una de las tareas que tenemos los fieles por delante, y es un poco lo que nos pide esta exhortación apostólica, es reavivar el encuentro personal y comunitario con ese Cristo, que es verbo de la vida, que es palabra encarnada. De nada sirve cualquier cosa que podamos estudiar si no se produce en algún momento de nuestra vida ese encuentro con la palabra encarnada, que es palabra de vida eterna. Yo diría que para un cristiano la prioridad más grande es justamente abrir de nuevo al hombre de hoy, o sea, a nuestro vecino, a nuestros familiares, el acceso a Dios. Si Dios habla y comunica su amor para que nosotros tengamos vida con mayúscula, vida en abundancia, entonces de alguna manera nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a recibir esa palabra de Dios. Es una introducción muy importante que nos deja el Papa eh, con respecto a la palabra, ¿no? ¿Por qué? Primero porque de alguna manera la Iglesia toma conciencia, sobre todo en el último siglo, el siglo XX, de la necesidad de que esta palabra de Dios aumente en la presencia espiritual de los cristianos, que no se reduzca simplemente a un rito lo que hacemos, sino a un diálogo, un encuentro. Y por lo tanto ha puesto la palabra de Dios, y yo diría los estudios bíblicos que acompañan a la palabra de Dios, en un nivel que nunca estuvieron antes, con anterioridad, ¿no? De hecho, el Concilio Vaticano II toca especialmente este tema en la Constitución dogmática Dei Verbum, ¿no? O sea, palabra de Dios, que en el cual nos habla acerca de la revelación divina y nos llama, por llamarlo de alguna manera, a que nosotros profundicemos el conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, conocer bien a Jesucristo y a partir de conocer bien a Jesucristo, conocer esa palabra escrita en la Biblia, en los textos bíblicos, y darle otro sabor, que no sea simplemente una lectura científica o histórica o literal, ¿eh? Simplemente, sino que realmente le encontremos el sabor. Esta constitución dogmática, Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, de alguna manera ha revalorizado a la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, ¿no? Estamos hablando, por supuesto. Y ha aumentado mucho la cantidad de iniciativas hacia el estudio de la palabra de Dios, algo que antes era muy, muy difícil que el cristiano pudiera realizar, ¿no? Siempre el cristiano se iba más por el lado de cumplir, ¿no? Bueno, con lo que marcaba las normas y no tanto profundizar la palabra. Bueno, una de las cosas importantes que nos propone el Papa cuando leemos la palabra de Dios es de redescubrir, como si fuéramos esos colonizadores antiguos que iban descubriendo cosas nuevas por el continente de América. Bueno, la Biblia necesita redescubrir esa presencia de Dios entre las páginas de la Biblia, ¿no? El hecho de que Dios hable, ¿no? Que Dios se exprese, implica que Él está queriendo responder a nuestros problemas, a nuestras cuestiones. No son palabras metafísicas o palabras filosóficas, son palabras que dan respuesta. Y nosotros tenemos la misión de encontrar cuáles son las respuestas que Dios nos manda para nuestra vida en concreto, ¿no? Por eso siempre se habla de que cuando la Iglesia empieza a redescubrir esta palabra de Dios, es como que estuviera viviendo un nuevo Pentecostés, como que surgen nuevas ideas, nuevos carismas, se multiplican también los dones que Dios da a cada uno cuando los compartimos, se multiplican las experiencias, se multiplican las riquezas del Evangelio, se multiplican las culturas que se empiezan a interrelacionar. Hoy un texto bíblico lo lee una persona que vive en Oriente con otra que vive en Occidente, y en Occidente personas que viven en el norte, en el sur. Y entonces cada uno va encontrándole ese sabor
esa relación con Dios acorde a su cultura, a su vida, a su experiencia. Y esto nos permite a su vez a nosotros entrar en relación, ¿no? Como pueblos. De tal manera que la palabra de Dios actúa también como puente entre culturas, entre pueblos. Y esto es muy lindo, porque la palabra de Dios nos une. Cuanto más, por supuesto, en un nivel parroquial, en un nivel comunitario. La palabra de Dios debe ser justamente el centro de nuestra vida cotidiana, ¿eh? Nuestra vida diaria. Impacta mucho cuando uno ve a las familias que leen la palabra todos los días. Y más allá del comentario bíblico que alguien pueda sacar, ¿no? De internet o de alguna revistita, que cada uno lo pueda leer en su casa y decir, bueno, a mí me está diciendo esto, la palabra, ¿no? Y poder compartirlo con los demás. Hoy a través de medios de comunicación muy masivos, como el WhatsApp, los mails, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos entonces en Juan, el Evangelio de Juan, el primer capítulo, la introducción del Evangelio, cuando se nos dice en el prólogo que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es algo que el evangelista quiere poner de relieve, porque evidentemente si la palabra se encarna, nuestra vida cambia, porque como hemos dicho, podemos entrar en diálogo, ¿no? Juan, según la tradición, es el discípulo al cual Jesús amaba, ¿no? Y fíjense que Juan es aquel también que podemos decir que fue aquel que apoyó su cabeza, su oído en el pecho de Jesús. Esto nos va indicando que este amor entre Jesús y sus discípulos de alguna manera, genera un vínculo. Y es así, la sabiduría encarnada que es Jesús, es una sabiduría que atrae, que lleva al encuentro, porque Él lo quiso al hacerse mortal. Entonces, lo que les proponemos en esta charla es ver si podemos ir descubriendo si nosotros hemos vivido ese encuentro con este Jesús encarnado. Fíjense que yo, en la medida que voy hablando, me remito siempre a la palabra, ¿no? La palabra de Dios. Y no uso tanto el término la Biblia o las Santas Escrituras, porque ya llegaremos el próximo encuentro a darnos cuenta que no es exactamente lo mismo, ya que la Biblia, la Santa Escritura, es la palabra de Dios puesta por escrito. ¿Mm? Y por supuesto tiene otras connotaciones. Y como hemos dicho al comienzo, la encarnación de la palabra de Dios es previa a poner por escrito todo lo que Él nos ha dejado. Quiero hacer referencia también, antes de continuar, al discurso del patriarca ecuménico Bartolomé I. Recuerden que está lo que llamamos nosotros la Iglesia Ortodoxa, tiene patriarcas, no tiene papa, y uno de ellos es Bartolomé I, el patriarca de Constantinopla, la Iglesia griega, que él escribe al sínodo en ocasión de la 12ª Asamblea General Ordinaria, que trataba sobre el sínodo de obispos, ¿no? Y entonces él trata de dejarles un mensaje a los obispos y a todos nosotros. Por eso cuando lo leía me gustaba y quería transmitirlo, ¿no? Y él nos habla acerca de la escucha y la proclamación de la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y nos dice que es muy importante tener como primer paso este proceso de escucha. Porque si Dios habla es para que sea escuchado, evidentemente. Escucha con atención, con dedicación. No escucha para cumplir, una escucha pensada y una escucha meditada. El segundo punto que nos plantea con respecto a la palabra de Dios, nos habla acerca de que esta palabra de Dios la podemos ver reflejada en toda la creación, en todas las cosas naturales, en toda nuestra vida. En particular, él va a hacer después referencia a la belleza de esta palabra de Dios encarnada en los íconos, que son, digamos, las pinturas tradicionales de la Iglesia de Oriente, ¿no?
Y el tercer punto que nos plantea el patriarca es en degustar y compartir. Y si a vos te sirven una comida, te sirven la comida para que vos la puedas probar y compartir con los demás, porque una comida solo es un poquito aburrido, ¿no? Y nos habla acerca de la comunión con los santos, la vida sacramental de la iglesia, en la cual todos nosotros participamos, básicamente, ¿no? Es decir, no es una palabra para mí, es una palabra para todos, y por tanto compartida por todas y degustada por todos. Bueno, necesitamos principalmente para escuchar esta palabra de Dios, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Que nos va a ser en definitiva lo que nos va a permitir oír, ver, tocar la palabra de vida, ¿eh? Como dice la carta primero de Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿no? No es una especie de, vamos a decir, de privilegio que nosotros recibimos por ser especiales. Esto proviene de ser hijos de Dios. Como somos hijos de Dios, Dios nos regala su palabra para que nosotros a través del Espíritu Santo podamos escuchar con atención qué nos quiere decir, ¿no? Y también darnos cuenta que las Santas Escrituras nos reflejan un testimonio de una historia vivida respecto a Dios. Y Dios se ha manifestado desde antiguo, nos dice la carta a los Hebreos, se siguió manifestando a través de los profetas, de los jueces, a través de, bueno, la historia del pueblo de Israel, hasta el momento de la encarnación de Jesús, en el cual se manifiesta completamente. Bueno, eso es toda una historia vivida. Y a su vez, manifestado Jesús, encarnado en este mundo, se sigue manifestando a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de una historia vivida que tiene que ser contada por cada uno de nosotros. Pues acá se habla mucho de pueblo viviente, ¿no? Un pueblo activo, un pueblo que quiere contagiar. La palabra divina también demuestra, yo diría, una cierta delicadeza por la diversidad personal, por los contextos culturales de aquellas personas que la reciben en su corazón, ¿no? Evidentemente, no todos la recibimos de la misma manera. Hay idiosincrasias, culturas, estilos que hacen que repercutan ciertas cosas más o menos, que nuestras interpretaciones hagan énfasis en ciertos puntos y otros en otros. Y ahí está la riqueza de la escritura. Cómo nuestra cultura se va nutriendo de esa escritura y nos va transformando y a su vez contagiando a los demás y nos dejamos transformar interculturalmente. Por lo tanto, sabiendo que Dios nos habla a cada uno de nosotros en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, como pueblo, como país, es importante también, digamos, darnos cuenta de qué manera nosotros nos disponemos para recibirla, ¿no? Cómo nosotros abrimos nuestro corazón, según nuestra forma de ser, a recibir esa palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, fíjense que la palabra podemos considerar el aspecto misionero, ¿no? Y la palabra se va abriendo camino como si fuera una persona, un misionero, imaginemos nosotros un religioso misionero, un laico misionero, que se va distribuyendo a lo largo de varias misiones en el mundo. Bueno, esa misión somos nosotros, cada uno de nosotros. Y a su vez nosotros nos transformamos, al recibir esa misión, en misioneros de otros. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, de los que están aquí presentes, habrán sido a su manera misioneros, ¿eh? Llevando la palabra, quizás a un familiar, quizás a una persona vecino, o alguien que es por ahí refractario a recibir la palabra de Dios en la iglesia, porque no va, por la simple razón de que no va. Bueno, ustedes actúan como multiplicadores de esa palabra misionera, ¿no? Y por supuesto, así como la palabra misionera se adaptó a nosotros, nosotros también estamos llamados
a vivir nuestro mismo proceso de transformación personal para transmitirlo a otros. Porque si nosotros nos ponemos simplemente con nuestra forma de ser, nuestras, digamos, rigideces, y queremos transmitir a la fuerza, por llamarlo de alguna manera, esta palabra de Dios, es poco lo que podremos lograr. Al contrario, quizás logremos exactamente lo contrario. ¿No? Logremos que la persona no quiera saber nada con la palabra de Dios. En cuyo caso estaríamos incumpliendo con esta misión que hemos recibido de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, hay una frase de San Juan Damasceno que dice así, dice, en cuanto creador del cielo y la tierra, Dios, la palabra, fue el primero que pintó y retrató los íconos. Y efectivamente nos muestra este patriarca, Bartolomé I, en este segundo punto, nos plantea la manera en que la palabra se fue pegando en la creación, contagiando la creación, no solamente a través de la naturaleza, sino, por ejemplo, a través, como él lo plantea, ¿no? Como hemos leído, San Juan Damasceno, a través de los pinceles, de las pinturas, de los íconos tan tradicionales de Oriente, ¿no? Que por eso es importante ver en el arte también una forma de expresar esa palabra, ya no de manera escrita, de manera, digamos, con oraciones, con palabras, sino a través del arte. Bueno, ahí también está la palabra de Dios, ahí también hay mucha teología que estamos llamados a poder discernirla, poder leerla, leer el arte en clave de palabra de Dios. Creo que eso es muy lindo, es una novedad que quizás a veces no lo tenemos en cuenta. Nosotros muchas veces planteamos, bueno, la naturaleza podemos encontrar la presencia de Dios, podemos encontrar qué nos quiere decir Dios a través de ciertos sucesos naturales, pero también a través del arte, a través de la teología, Dios se va expresando, ¿no? ¿Qué expresa? Porque eso también es muy importante. Recuerden que la palabra de Dios es una palabra encarnada, que se ha encarnado para nuestra salvación. No se ha encarnado solamente para expresarse, se ha encarnado para salvarnos. Y por lo tanto, esa palabra de Dios, que la encontramos en la naturaleza, en el arte, en los hermanos, en los sacramentos, en los sacramentales, de alguna manera nos invitan a elevarnos hacia ese destino, hacia ese templo que tenemos reservado todos en el encuentro con Dios. Dicho en otras palabras, es como una especie de vocación celestial. Si nuestra vocación celestial está presente en nosotros, entonces podremos encontrarle en la lectura del Evangelio ese sabor tan especial, porque ya lo que leemos no es información ni formación, lo que leemos es salvación. Lo que leemos es la descripción de nuestra vocación, la descripción de nuestra casa. Ya no la casa común que llamamos la tierra, como decía el Papa, sino nuestra casa espiritual, ¿no? La casa eterna, de la vida eterna. Bartolomé I nos habla acerca de que en esta palabra de Dios encontramos la máxima belleza, la máxima bondad. Por lo tanto, si en la palabra de Dios encarnada encontramos la máxima belleza, la máxima bondad, entonces es lógico que en ese mundo donde se expresa la palabra de Dios, también encontremos la máxima belleza, la máxima verdad. De ahí surge que muchas veces cuando contemplamos las maravillas de la naturaleza, las maravillas del arte, podemos decir qué cosa buena, qué cosa bella, porque eso fue formado, modelado por Dios. ¿Y para qué lo modeló Dios?
Bueno, lo modeló justamente para que nosotros podamos descubrirlo a Él. En definitiva, lo que trata Dios al expresarse, al ser palabra con mayúscula, es que nosotros podamos descubrir. Por lo tanto, es un proceso de diálogo y descubrimiento que se realiza, ¿no? La palabra de Dios encarnada está intrínsecamente formando parte de la creación, ¿no? O sea, el logos, este logos divino, está en el centro de la vida del cristiano. Algunos religiosos dicen, bueno, la presencia de Dios es tan grande en este mundo, es tan grande, ¿no?, que el mismo mundo es una especie de, vamos a decir, entre comillas, evangelio de esa presencia de Dios. Así como el Evangelio de San Juan, por el cual comenzamos en el prólogo, nos habla y nos dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, el mundo mismo actúa como ese prólogo de Juan, recordándonos que la palabra de Dios hizo carne. Es una experiencia que muchas veces vive la persona cuando hace un viaje al campo o hace un viaje a la montaña. Entonces mira todo el horizonte, o acá en Mar del Plata, ¿no? El mar, por ejemplo, toda esa grandeza, y dice, bueno, esto es signo de que esto lo hizo Dios. Entonces yo descubro a Dios en la admiración, en la belleza y en la bondad de lo que estoy mirando. Fíjense cómo la perspectiva cambia, ¿no? No es que descubro a Dios solamente a través de la lectura de la palabra en la iglesia. La palabra es palabra encarnada, que por supuesto la encontramos de manera privilegiada en las Sagradas Escrituras. Pero también hay otros lugares donde podemos encontrar esa presencia de Dios. Esto me parece fabuloso, ¿no? O sea, a mí me conmueve, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Todas las cosas de este mundo, toda la creación, está llena de esta luz de Dios, de esta luz divina, inunda todo, ¿no? Y esto es lo que le da vida al mundo. Esto es lo que hace que merezca ser la pena vivido. Dicho en otras palabras, cuando estamos en esta existencia terrenal, estamos con Dios. La presencia de Dios está. Y eso es lo que le da valor al mundo. El mundo no tiene valor por sí mismo, tiene valor porque Dios lo ha creado y Dios habita en su creación. Esto lo digo para distinguirlo de cualquier especie de ecología barata, ¿no? Que se preocupa por el bien del mundo, por el mundo mismo, y no por el bien que Dios tiene en ese mundo, ¿no? Yo revalorizo mucho la ecología integral, en donde el mundo es el mundo y el hombre, no solamente el mundo. Y diría más, el mundo, el hombre y Dios, ya que a Dios no lo podemos quitar de la creación de este mundo. Un mundo sin Dios sería un Dios arruinado, sería un mundo arruinado, aunque tenga muchos árboles, aunque el mar esté limpio, sería un mundo arruinado al no estar Dios. La verdadera ecología cristiana es una ecología integral en donde el alma del mundo es Dios. Y si vos a algo le quitas el alma, le quitas la vida. Como un árbol, si le quitas la savia, por más fruto que tenga el árbol, tarde o temprano, ¿qué pasa? Se seca y se muere, ¿no? Es importante siempre tener presente este dato, ¿no? Que a veces pensamos que todo es lo mismo, ¿no? Recuerden que la ecología profunda es teología. Esto creo que es algo interesante para que lo pensemos, ¿no? La ecología profunda, es decir, el cuidado de la casa común, es teología también, porque es estudio del mismo Dios, que habita, que mantiene, que sostiene, que da vida a esto que
si no fuera por Dios, ¿saben qué sería? Una piedra redonda en el medio del universo. ¿Ah? Sería una piedra gigante de no sé cuántos miles de kilómetros de diámetro, flotando en el universo y nada más. ¿No? Y otra cosa que nos plantea también el patriarca acerca, Bartolomé I, acerca de la palabra de Dios encarnada, es el hecho de compartirla, es gustar. Gustar es compartir. Si no, uno se transforma simplemente en gula, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una comida compartida y rica y una gula? Que justamente la persona con gula es aquella persona que busca la satisfacción personal y simplemente lo que hace es tragar cosas, no comparte una cena, come, nada más que eso. Lo que nos propone el patriarca es que gustemos la palabra de Dios y que la compartamos. Por eso nos habla de dos situaciones, dos hechos concretos que tenemos que animarnos a vivir profundamente. Una es la comunión de los santos y otra es la comunión de los sacramentos de la vida, en el cual compartimos la palabra de Dios. Él hace referencia a un texto de Dionisio, Areopagita, tarea para el hogar, ustedes pueden buscar quién es este Dionisio Areopagita, perdón, viene de Areópago, ¿no? De Atenas, cuando San Pablo va a hablarle a los que no creen en el Dios verdadero. Hace referencia a que la palabra de Dios se mueve, como que tiene esa característica de ser difusiva. Es como que sale de sí. Es más, dice, sale en forma de éxtasis. Se encarna en la creación, una encarnación total, sobre todo principalmente cuando hacemos la Eucaristía, ¿no? Donde tenemos la palabra hecha carne por naturaleza, ¿no? El máximo de la presentación de la palabra. Se hace carne y nos permite, ¿no? Ya no solamente escucharle, como cuando nosotros escuchamos que Dios nos habla, ¿no? O verle, que también eso es importante en el cristiano, sino también tocarla físicamente, espacialmente, ¿no? Y cuando la recibimos, esa palabra de Dios, hacerla parte de nuestro propio cuerpo y sangre, ser parte de nosotros. Fíjense qué cosa hermosa, ¿no? Porque ya no es la palabra como si habláramos de algo externo, sino que es la palabra con nosotros, en nosotros. Ya formamos parte de esa palabra cuando somos bautizados. Entramos en unión mística con el cuerpo de Jesús. Quiere decir entonces que nosotros podemos vivir claramente la palabra de Dios, unidos a la palabra de Dios. Aunque quizás no tengamos una Biblia en casa. Ahora bien, si nosotros pertenecemos, vivimos unidos íntimamente a esta palabra de Dios, y otros hermanos viven unidos también a esta palabra de Dios, ¿cómo viviremos entre nosotros? Viviremos unidos. Por eso la palabra de Dios encarnada es aquello que nos une, porque todos pertenecemos a esa misma palabra encarnada, a ese mismo cuerpo de Cristo. ¿Ah? Si la palabra encarnada se expresa y se expresó de manera definitiva en las Sagradas Escrituras, ¿ah? Nosotros podremos descubrir en esas Sagradas Escrituras nuestra propia realidad. Nosotros, lo que somos, nos encontramos en esa Sagrada Escritura porque todos pertenecemos a la palabra encarnada con mayúscula. Si pertenecemos a lo mucho, también pertenecemos en lo poco, como para dar una cierta gradación, ¿no? Entre la palabra encarnada y la palabra escrita. Así que fíjense qué interesante
Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ahora cuando la escuchamos en la misa, estamos escuchando nuestra propia historia y nuestra propia relación comunitaria. Ahora la pregunta es cómo reaccionamos después, ¿no? Es decir, hemos recibido esa palabra, nuestra propia existencia, nuestra propia relación comunitaria, pero ¿qué hacemos después? ¿No? ¿Somos capaces de eso vivirlo, compartirlo? ¿No? Recuerden que cuando hacemos la Eucaristía nosotros, ¿qué decimos? Proclamamos tu resurrección hasta que Él vuelva. Bueno, pongo el acento en la palabra proclamamos. O sea, contamos, decimos. Bueno, cuando recibimos la palabra de Dios, estamos llamados a proclamarla, a decirla. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Él vuelva, ¿no? Así como decimos que la Eucaristía es un gozo anticipado de lo que es la vida celestial, el reino de Dios, la proclamación de la palabra también es un gozo anticipado de lo que va a ser la vida definitiva en común con esa palabra de Dios. En cierto aspecto, cuando nosotros saboreamos esa palabra, la compartimos, estamos viviendo ese cielo tan querido y al cual todos queremos ir, ¿no? Lo importante es darnos cuenta de que cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es hacer que esa palabra de Dios encarnada se encarne en el mundo, se encarne en nosotros. Yo cuando el escrito decía, el prólogo de Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese habitar no es un habitar externo, como quien pone una carpita en un bosque y otra persona pone otra carpa al costado, sino es una carpa en la cual todos estamos juntos, porque Él habita en nosotros como pueblo. Ahora, el tema es si nosotros estamos dispuestos a dejarlo, ¿no? Porque hay veces que lo sacamos de la carpa. Parecería como que la carpa nos queremos quedar nosotros en la carpa y a Dios dejarlo a un costado. Porque hay veces que Dios por ahí nos propone cosas que no nos gustan. Y nosotros queremos hacer nuestra propia carpa, individualista, egoísta, y Dios queda fuera de lo que Él mismo ha hecho. Yo creo que ese es uno de los grandes pecados de nuestra historia, ¿no? El haber echado a Dios de la carpa que Él armó para nosotros. Nos habla también el patriarca acerca de la comunión de los santos, ¿no? Nos dice que cada uno de nosotros estamos llamados a ser como fuegos para tocar el mundo con la fuerza mística de la palabra de Dios. Contagiar, ¿no? Como el fuego, que ilumina, que da luz, que no deje indiferente a nadie. Sería una especie de extensión del cuerpo de Cristo, como si fueran tentáculos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la hemorroísa va a buscarlo a Jesús y toca el manto del Señor, ¿no? Entonces él inmediatamente no la ve, pero detecta algo, ¿no? Dice, ¿quién me tocó? Bueno, de esa manera nosotros estamos llamados a llevar la palabra de Dios encarnada. Que otros hermanos digan, ¿quién me tocó? O sea, acá cambió algo. Yo estaba muy tranquilo, vino esta señora, vino este señor, me habló de una manera que hizo que algo en mí cambiara, aunque no puedo decir con palabras por qué o de qué manera. Así deberíamos transmitir nosotros como tentáculo esta palabra de Dios, ¿no? Contagiar mucho, ¿no? Dice, el patriarca nos dice que obviamente es un proceso de conversión,
que lleva su tiempo, ¿no? Eh, Humanamente hablando, como yo me gusta repetir mucho en las homilías, para nosotros es difícil, imposible, pero para la gracia de Dios es posible, ¿no? Eh, Quiero hacer referencia a que no es solamente con el esfuerzo humano, sino que tenemos que nutrirnos de esa palabra de Dios. Tenemos que conocerla, tenemos que poder disfrutarla y aprenderla. La palabra de Dios no es algo simplemente como un entretenimiento. Si queremos vivir la palabra de Dios, tendremos que entrar en comunión espiritual, como quien se injerta en otro, como esas plantas que yo no soy especialista en el tema, no sé bien cómo funciona, pero cuando alguien injerta, ¿no? un gajo de una planta en otro, ese gajo empieza a crecer, ¿no? Toma la savia de la otra planta, ¿no? Bueno, así deberíamos hacer nosotros, ¿no? Injertarnos en la palabra de Dios y a partir de ahí crecer nosotros y otros que se puedan injertar también a partir de nuestra disponibilidad para contagiar, esta imagen del tentáculo creo que es muy gráfica, ¿no? A los demás. Si podemos vivir eso, creo que habremos logrado gran parte de lo que nos pide a cada uno de nosotros. Bueno, volviendo un poquito a la carta que estábamos tratando, Verbum Domini, del Papa Benedicto XVI, vamos a seguir un poquito por eso. Él plantea la situación de la siguiente manera. Él dice, Dios nos habla, nosotros escuchamos. Creo que eso lo entendemos perfectamente. Es un diálogo. Ahora bien, acá viene el problema, que si Él habla y nosotros escuchamos, podemos caer en la tentación del famoso juego de el teléfono descompuesto, en el cual alguien nos dice una frase, nosotros la transmitimos, no del todo bien, a su vez la otra persona la vuelve a transmitir, no del todo bien, y cuando llegó al último resulta que el mensaje era completamente distinto, ¿no? Por eso en este Dios habla y nosotros escuchamos, interviene lo que es la hermenéutica. Y aquí entramos más de lleno a lo que es el tema nuestro. Entendiendo la palabra hermenéutica como la ciencia que estudia la interpretación. De hecho, la palabra hermenéutica viene del dios Hermes, que era aquel que interpretaba, ¿no? Porque si no hay interpretación, podemos decir cualquier cosa, en definitiva, ¿no? Yo creo que eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Toda palabra debe ser interpretada, ¿no? Si el prólogo de Juan nos dice que Dios, el Logos, la palabra encarnada, existe realmente desde siempre, y es el mismo, es Dios que nos habla. Entonces, el hombre ha recibido la palabra de Dios a través de la historia. Y Dios, a través de la historia, se ha dado a conocer. ¿De qué manera? No de cualquier manera. Dios se ha dado a conocer como misterio de amor infinito, ¿no? Misterio de amor infinito en que el Padre expresa desde la eternidad su palabra en el Espíritu Santo. El Padre nos va a dar un mensaje de salvación, lo da a través de su palabra y por el medio del Espíritu Santo nos permite a nosotros interpretar, poder discernir qué nos quiere decir. Por eso decimos que el Verbo de Dios, Jesucristo, nos revela ese mensaje de Dios Padre en un diálogo de amor con nosotros y con las personas divinas. Dios se quiere expresar, la palabra de Dios nos revela lo que Dios quiere expresarnos. Y el Espíritu Santo nos asiste para poder encontrar qué nos quiere decir Dios a cada uno de nosotros.
También el Papa nos habla acerca de que la creación misma es una especie de, ¿eh? Es una expresión de la palabra de Dios, y nos habla acerca de sinfonía de voces, como son varias voces que necesitan ser compuestas, coordinadas, para encontrarle sentido al mensaje que vamos a recibir. Por lo tanto, la interpretación de la palabra de Dios tiene una cierta complejidad, ¿no? Fíjense el tesoro que recibimos en esta palabra de Dios. Un tesoro complejo, un tesoro complejo. Por eso la Iglesia siempre ha venerado esta Sagrada Escritura, porque este tesoro complejo es la expresión de la palabra encarnada, Jesucristo, que nos acompaña en todo este tiempo. Vaya si tiene que ser venerada la Sagrada Escritura, porque de hecho es la única fuente, ¿eh? Es la única fuente que nos ha dejado Dios junto con la tradición para poder ir descubriendo esa presencia de la palabra encarnada de Dios, ¿no? Y acá hay que hacer una aclaración que creo que es muy importante. Muchas veces ustedes habrán escuchado, ¿no?, que decir la Iglesia Católica junto con la Iglesia, bueno, con otras iglesias ortodoxas, vamos a decir, o con otras religiones, como ser la judía o la musulmana, son religiones del libro, ¿no?, haciendo referencia al Antiguo Testamento, en el caso del judaísmo, al Nuevo y al Antiguo, en el caso del catolicismo, o los ortodoxos, o haciendo referencia al Corán, en el caso de los musulmanes, ¿no? Es cierto que tenemos un libro donde está escrita la palabra de Dios, ¿no? Pero es más que eso. La palabra de Dios es más que una palabra escrita y muda. Es un verbo encarnado. Yo diría más que sustantivos, adjetivos, la palabra de Dios es verbo, es actividad, es fuerza transformadora. Por lo tanto, si bien muchas veces decimos que somos religión de la palabra escrita, de la escritura, no nos olvidemos que estamos haciendo referencia siempre a una palabra viva, activa, ¿ah? Por lo tanto, no solamente necesita ser escuchada, leída, sino recibida y vivida. No solamente escuchada y leída, sino principalmente recibida y vivida en nosotros. ¿De qué manera la vivimos? Bueno, primeramente a través de la tradición apostólica, que son los que vivieron directamente con la palabra encarnada. ¿A quién me refiero? ¿Se imaginan? No escucho, si no activan el micrófono no tengo manera de... Los apóstoles. Los apóstoles. Los apóstoles, los primeros discípulos que vivieron con Jesús. ¿Ellos leyeron alguna sagrada escritura? ¿Escucharon y vivieron, acogieron, recibieron la palabra de Dios encarnada? Sí. Se nota la diferencia, ¿no? Yo creo que esto es uno de los objetivos de esta primera charla. Diferenciar, ¿no? Diferenciar. Estamos llamados a vivir la palabra de Dios. Si solamente nos contentamos con una lectura, bueno, las lecturas pueden ser buenas, pero como dice el refrán, leo y me olvido, ¿no? Y yo diría que acá lo que tenemos que hacer es leer y vivir. Otra dimensión que el Papa analiza acerca de la palabra es la dimensión cósmica, ¿no? O sea, la palabra está en el mundo. Por la palabra se hizo todo, no solamente nosotros como seres humanos. Y hace referencia a Juan, capítulo 1, versículo 3. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada
de lo que se ha hecho, ¿no? El autor de la carta a los Hebreos nos recuerda que por la fe sabemos que la palabra de Dios configuró el universo, de manera que lo que está a la vista no proviene de nada visible. Importante es tomar esa presencia de Dios en todo lo creado, ¿no? Mm, Dios me habla por la creación. sí. Si la Sagrada Escritura nos invita a conocer a Dios, ¿qué mejor manera de conocer al Creador a través del conocimiento de las criaturas? ¿Vieron cuando decimos encontramos a una persona, encontramos a un niño y decimos, bueno, sobre todo los maestros suelen decirlo mucho, ¿no? Conoces a los padres a través de cómo son los hijos, ¿no? Claro. Porque con los hijos uno como maestro convive muchas horas. Bueno, según cómo es el hijo, bueno, así deberían ser los padres, ¿no? Bueno, acá también, así como uno va conociendo a las criaturas, bueno, así debería ser el creador, ¿no? Ujú. Bueno, hay veces que cuando vemos ciertas criaturas y cosas que hacen, digamos que no lo dejan bien parado a Dios, ¿no? No dejan bien parado a Dios. Y ahí vienen las preguntas, ¿dónde está Dios frente al mal del mundo? ¿Dónde está Dios cuando pasó esto? ¿Dónde está Dios cuando se matan a inocentes? La pregunta yo diría que más que dónde está Dios, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cuál es el problema? Vuelvo a poner el ejemplo. El problema está que nosotros lo hemos quitado a Dios de la carpa. Nosotros nos hemos transformado en ocupas de la carpa de Dios. Y Dios se ha transformado en un mendigo en la calle. Por eso ahora quizás nosotros tengamos como reflexión eh, eclesiológica, ¿no? Quizás nosotros como iglesia tendríamos que salir, ¿no?, a buscar a ese Dios que está en la calle para llevarlo y traerlo de vuelta a la carpa, a nuestra carpa, a nuestra comunidad. Se ve claramente cuando una comunidad ha dejado a Dios a un costado y se ha transformado en una especie de burocracia espiritual, que es la peor burocracia que puede haber. La burocracia es mala de por sí, pero una burocracia espiritual sería lo peor que nos podría pasar, ¿no? La Sagrada Escritura nos invita a conocer al Creador observando la creación, ¿no? Y hay una frase de San Buenaventura, un padre de la iglesia, doctor de la iglesia, nos dice, toda criatura es palabra de Dios, en cuanto que proclama a Dios. Yo creo que esto nos tiene que interpelar a nosotros, ¿no? Es decir, sacando lo que es el universo, que expresa esa bondad, esa belleza de Dios, nosotros como parte de ese universo, privilegiado, pero parte de ese universo, ¿estamos proclamando a Dios? ¿Estamos manifestando esa palabra encarnada de Dios en nuestra vida? Así como la creación expresa a Dios, la creación sirve a la palabra de Dios. ¿Por qué sirve? Porque en esta creación Dios puede desarrollar la historia de amor que tiene para con nosotros. Acordándonos que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Eso lo sabemos bien, lo hemos leído tantas veces, ¿no? Y hemos recibido un montón de dones de este Dios creador. La razón, la libertad, la conciencia, y podríamos continuar con infinidad de la ley natural, la ley en la cual nosotros nos desarrollamos biológicamente, ¿no? Por lo tanto, esta palabra de Dios también, cuando está en nosotros, nos tiene que abrir los oídos a escuchar todos estos dones que recibimos.
Y la palabra de Dios es como la lluvia que cae del cielo, que no vuelve al cielo sin producir frutos. Porque esa palabra de Dios, como el agua, tiene dones de vida que generan frutos. Por lo tanto, en nosotros la escucha de la palabra de Dios nos tiene que hacer tomar conciencia de la exigencia de vivir de acuerdo a estos dones que hemos recibido, como una especie de ley escrita en el corazón. La razón, la libertad, la conciencia, la ley natural. Si eso fue dado como don por Dios, eso implica una exigencia, una respuesta. Pero Dios no solamente nos da eso, Dios se da Él mismo. Da el Evangelio, que es el mismo Jesucristo. Y a través de darnos el Evangelio, nos libra para siempre de la ley del pecado. ¿Tá? Tengo a mi disposición, a través de esta palabra encarnada, ya no solamente la posibilidad de poder hacer el bien, sino de hacerlo efectivo. ¿Tá? Antes de Cristo no podía hacer el bien, aunque pudiera querer hacerlo. Con Cristo, al encarnarse la palabra de Dios en el mundo y transformarlo definitivamente, al darnos todos esos dones que Él trae como encarnación, hace que ese bien podamos hacerlo. ¿No? Todo eso, todo ese don que Él nos trae en su encarnación llamamos gracia. Gracia para poder vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos permite tomar conciencia de nuestra responsabilidad y ser realistas en la vida. ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué estamos llamados a hacer? Quien construye la vida propia sobre la palabra de Dios, bueno, construye sobre roca, de manera sólida, duradera, ¿no? La persona que es realista y que está dispuesto a hacer algo en este mundo, es aquella persona que reconoce dónde está parado. ¿Vieron cuando alguien dice, esta persona sabe estar sobre sus pies, ¿no? Sabe quién es, sabe qué tiene que hacer. Esa persona es la palabra que se asienta sobre la palabra de Dios. Es la persona que está sobre la palabra de Dios. Porque sabe que si él lleva su vida acorde a esta palabra de Dios, entonces su vida va a ser una vida buena. ¿Ah? Que podés tener 1000 problemas en la vida. Eso no estoy diciendo que eso no vaya a suceder. Pero una cosa es tener problemas y otra cosa es cómo vos vivís esos problemas. Vos podés tener el mismo problema y ser una persona triste, amargada, depresiva. Al mismo problema, Pero si vos estás sustentado sobre la palabra de Dios, tomás conciencia de la realidad, de dónde estás, y eso te permite avanzar. La primera toma de conciencia de la realidad es que estamos llamados a vivir la vida con Cristo. Y cuando uno toma conciencia de eso, uno se da cuenta que las cosas de este mundo pasan. O mejor dicho, nosotros pasamos. En algún momento tendremos que dar cuenta frente a Dios. Pero si reconocemos que Él es el fundamento de nuestra vida, todo lo demás puede avanzar por otros carriles. Cristo es el centro de todo, ya que es la palabra encarnada. Y todo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, presentan y manifiestan a este Cristo.
presentan la manera en que Dios se quiere manifestar. Dios habla de una determinada manera, pero necesitamos interpretar esta manera en que Dios habla para nuestra cultura y nuestro tiempo. La palabra de Dios no puede ser tomada simplemente como un conjunto de discursos, de conceptos, de normas, ¿no? Como habitualmente lo tomamos. La palabra de Dios es Jesús. Y es la palabra definitiva. Ya Dios habló todo, dijo todo lo que tenía que decir. Y esto también es muy bueno, porque si Dios dijo todo lo que tenía que decir, en Dios encontramos toda la respuesta a nuestra vida. No hay nada en nuestra vida que no encuentre respuesta en Dios. ¿Esto no les parece realmente fabuloso? El ser humano que toda la vida se la pasó filosofando, preguntándose por miles de cosas, Dios te da toda la respuesta, completa, completa. Ahora, lo que falta es que vos la leas, la interpretes, la descubras. Pero para diferenciarlo, antes de Jesús no estaba la respuesta. Con Jesús tenemos la respuesta. Ahora, lo que falta es, haciendo un símil con una búsqueda de un tesoro, ¿no? Antes de Jesús no teníamos el mapa del tesoro. Con Jesús lo tenemos. Ahora falta que nosotros vayamos a buscarlo. ¿Ah? Es una gran diferencia entre tener el plano y no tenerlo. Ya dijimos, no es una norma, un discurso más. Nos encontramos con Jesús persona. Por eso, termino con esto, esta primera parte, y ya la próxima entramos en lo que es la hermenéutica propiamente dicha. Es importante darnos cuenta que nosotros, como cristianos, no comenzamos a ser cristianos por una decisión ética o una gran idea que surgió de haber leído el texto bíblico, sino que empezamos a ser cristianos porque nos encontramos con Dios. Nos encontramos con una persona que le da horizonte a nuestra vida y nos orienta de manera decisiva, completa. Recordemos que Juan, cuando nos dice el verbo habitó entre nosotros, termina diciendo en el versículo 14, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hemos contemplado su gloria, nos hemos relacionado con Dios. El cristiano no se hace cristiano por una decisión ética o filosófica, se hace cristiano porque se encontró con Dios. Por eso, cuando vemos muchas personas que están en contra de Dios, de la iglesia, porque es prácticamente un sinónimo, ¿no? A pesar de que no lo es, pero lo viven de esa manera. Y nosotros por ahí nos preocupamos de decir, pero ¿cómo podemos hacer para que esta persona cambie de vida, pueda descubrir? Y muchas veces hacemos videos, me incluyo, de apologética, que es defensa de la fe, o explicando muchas veces muchos temas. Bueno, en Argentina han sucedido debates muy intensos de muchos temas que tienen que ver con la fe. De hecho, todavía seguimos con otros. Ideología de género, aborto, eutanasia, problemas bioéticos en general. Y a veces uno trata de responder a través de una respuesta racional, que es muy válida desde ya. Pero a veces creo que nos falta esa pata que es la respuesta espiritual. Como si la respuesta espiritual fuera algo de segunda, vamos a decir, ¿no? Bueno, lo que vale es lo científico y lo espiritual, bueno, si querés, léelo. Pero yo creo que la respuesta espiritual nuestra debe ser el
llevar a los hermanos a que se encuentren con la persona de Dios. Mientras ese encuentro con la persona de Dios no se dé, no va a ser posible un entendimiento de corazones. Vamos a estar debatiendo a ver quién gana quién utiliza una prosa mejor que otro, quién tiene recursos de oratoria mejor que otro, quién ha leído más libros que otro, y se enrostran simultáneamente. Ni hablemos cuando ya se meten en una obcecación dogmática, tanto religiosa como científica, ¿no? Y si cambiamos el chip y proponemos que la persona se encuentre con Dios, entonces la pregunta que puede venir de parte de ustedes es, bueno, pero ¿cómo hacemos para que la persona se encuentre con Dios? Y acá viene una propuesta de respuesta. Lo primero es que la persona no va a buscar a Dios, es Dios el que va a buscar a la persona. ¿Ah? Dios sale al encuentro. Él se hizo carne, no nosotros nos hicimos dioses. ¿Ah? Lo primero es eso, Dios sale al encuentro. Y lo segundo, en base a lo que hemos hablado, es que así como nosotros pertenecemos a ese cuerpo encarnado, palabra viva encarnada, nosotros somos la palabra viva ahora para hacer que el hermano se encuentre con esa persona. Difícilmente vamos a hacer palabra viva para que el hermano se encuentre si nosotros vamos a atacar a la persona o si vamos a tener un debate para ganarle. Porque cuidado, que podemos ganar un debate, pero perder un alma. Por eso es tan difícil esta batalla. Porque si fuera simplemente con argumentos racionales, la Iglesia tiene 2000 años de historia, de sabiduría, tiene siglos de grandes universidades, decenas o centenas de grandes doctores para poder explicar mucho mejor que cualquiera de nosotros estos temas. Pero sin embargo, con nada de eso, vamos a transformar el alma de alguien que no ha tenido un encuentro con esa palabra viva. Porque yo les puedo contar a ustedes lo que puede significar el encuentro mío con X persona, cualquiera. Se los puedo narrar, escribir un libro acerca de mi encuentro con otra persona. Pero yo, lo que he vivido con esa persona, es algo que solamente yo lo puedo sentir, lo puedo vivir. La única manera de transmitirlo a la otra es mostrándome cómo yo he cambiado, cómo ha cambiado mi vida a través de ese encuentro de personas. ¿No? Bueno, hemos terminado ya este primer encuentro, recordándoles siempre, la palabra de Dios viva no es lo mismo que la Sagrada Escritura. La palabra de Dios viva es primero. ¿No? La Sagrada Escritura no es una manifestación de principios éticos y morales o leyes, nada más. Es un encuentro con Dios que tenemos que estar viviendo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Esto queda grabado. Después lo compartimos en los distintos grupos. No sé si alguno de ustedes quisiera hacerle alguna pregunta, que creo que disponemos de 5 minutitos, 10 como máximo, si son para mucho. Ya, adelante. A mí me gustaría preguntar qué diferencia hay entre hermenéutica y exégetas o exégetas. Exégesis. Claro. Exégesis. La hermenéutica es algo orientado a todo texto, cualquier texto. La exégesis tiene que ver más bien con textos bíblicos, concretamente. ¿Ah? La exégesis es una ciencia que estudia los textos bíblicos, concretamente. Uno de los elementos con los cuales se estudia los textos bíblicos es la hermenéutica, que es la interpretación, pero no es el único. La exégesis estaría por encima de la hermenéutica.
Ah, ¿Ah? ujú, Muchas veces se usa como sinónimo, es cierto, ¿eh? claro, No se lo diferencia, pero es muy sutil, vamos a decir, la diferencia. claro. Bueno, Bueno, gracias. yo quería comentar que se amplió mi visión de la palabra de Dios encarnada, ¿no? Yo siempre pensé que la palabra de Dios encarnada era Jesucristo y veía en la naturaleza, en la música, en el arte, manifestaciones de Dios, pero no lo veía como que, claro, si son manifestaciones de Dios, podría pensar que es la palabra encarnada, no lo sé, si Sí, cuidado, interpreté bien. o sea, la palabra de Dios es Jesús, la palabra de Dios encarnada es Jesucristo, eso no tiene que Claro, dar duda, sí. ¿no? Ajá. Pero se encarna en la creación, no solamente como, vamos a decir, como un ladrillo tirado en la creación, ¿no? Como un objeto más de la creación, sino que se encarna, le da vida a toda la creación, por Ujú, supuesto a nosotros también, sí. principalmente, ¿no? Obviamente, para eso ha Claro, venido, yo para... pienso que no lo había pensado desde ahí, pero bueno, uno piensa, el hombre si es templo del Espíritu Santo, templo de Dios, bueno, pero la verdad que me encanta pensarlo así, pero no lo había pensado nunca, eh, de, de- de que un cuadro o la naturaleza, a mí lo que La naturaleza, claro. más me impresiona es la naturaleza, ¿no? Que es una manifestación muy clara de Dios, ¿no es cierto? Las flores, la belleza, ¿no? Sí, Claro, no, ¿no es no cierto? digo con Yo lo que, esto, claro, atención, no digo con esto que Dios, que un pedacito de flor sea Dios, ¿no? claro, Porque eso estaríamos hablando sino ya de que, un panteísmo, claro, o sea, que todo es Dios, no, no, ¿no? no, No es que la sustancia de Dios está en una flor, por llamarlo de alguna manera, claro, ¿ah? De la misma claro. manera que un árbol o una piedra, concretamente. No, Pero sí está esa presencia encarnada, creadora, que habita en la creación. claro. Y que se manifiesta sería, Y se manifiesta sobre todas las cosas. Porque a veces uno claro, está pensando encontrar esa manifestación de Dios simplemente en el templo, en una imagen, que es la manera claro. más común, si se quiere, o más sencilla. ¿Está? Pero Dios se manifiesta en todo, en un hermano Y, también, claro, y los acontecimientos de los tiempos que vivimos, por tal ejemplo, cual. uno puede interpretar que hay manifestación de Dios, ¿no? Exactamente. Sería. Y las manifestaciones de Dios son siempre buenas. Los signos por los cuales Dios se manifiesta son siempre buenos. No hay si son malos, es que ahí no está Dios. Yo digo cuando hablan los signos de los tiempos, Sí, esa frase. Bueno, los signos de los tiempos son manifestaciones de Dios, ¿no? Pero siempre son buenos. Cuando alguien mata a otra persona o daña a otra persona, eso no es un signo de la manifestación de Dios. No, sí, Cuando viene una guerra mundial donde mueren 50 millones de personas, no son los signos de los tiempos de Dios. Esos justamente son los signos de la no presencia de Dios. Porque vuelvo en a poner el cierta ejemplo. manera, pero en cierta manera, si Dios se alejó o permitió eso, es en cierta manera, ¿no? Lo que pasa es No que sé, nunca podemos decir que Dios lo haya permitido. Porque si, fíjate vos, ¿por qué no lo podemos decir? Porque si yo digo que Dios no tendría que haberlo permitido, lo que estoy diciendo es que Dios tendría que haber violado tu libertad. La libertad de sacarlo a él de la carpa. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que vos saques a Dios de tu carpa? Bueno, porque Dios no puede violar tu libertad. Entonces la afirmación Dios lo permitió ya es una equivocación. Porque Dios no es que no lo permite, es decir, Dios no puede hacer el mal. Y violar tu libertad, aunque sea la libertad para quitarlo él del medio, sería hacerte el mal. claro. ¿Ah? Entonces uno tiene que asumir que lo que uno hizo fue lo que permitió el mal. claro.
no Dios. El hombre al alejarse de Dios hace el mal. Exactamente. Ah. Porque aparte el hombre lo que tiene también es que muchas veces no solamente se aleja de Dios, sino que inclusive lo aparta para que otros tampoco puedan acercarse. Sí, claro. En cuyo caso duplica el Doblemente, mal. claro. El mal no es solamente el mal que yo hago, sino el bien que yo impido hacer a otro. Eso sí. Ujú. Fíjese el caso del aborto. Una persona que está a favor del aborto puede decir, pero yo no aborto a nadie. Yo no lo digo por mí. Hemos escuchado este argumento. Yo no sé si abortaría, quizás no lo haría. ¿Tá? Quizás no lo haría. Pero yo le permito que otro lo haga, ¿no? Es decir, es un falso planteo, ¿no? En realidad, estoy haciendo el mal, no solamente por el mal que yo hago, sino por el bien que no permito que otro haga, favoreciendo el mal que otro hace, ¿no? Muy interesante eso, desde el punto de vista teológico para analizarlo, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Si no, ya cortamos. Bueno, le agradezco a todos y próximo viernes nos metemos más en la parte hermenéutica, interpretación de la Biblia, los métodos que vamos a utilizar, ¿tá? Sobre todo por ahí describir un poquito el método histórico crítico para la lectura de la palabra. Sabiendo que es un método auxiliar, pero cuando alguien lee la palabra, ¿qué está realizando? Es un encuentro. De nada me sirve aplicar hermenéutica, método crítico histórico literario, lo que sea, si yo no tengo un encuentro con Dios. No me sirve de nada. Está claro, ¿no? Digo esto porque uno de los defectos que vemos en la iglesia muchas veces es que nos metemos tanto en los métodos hermenéuticos interpretativos que al final nos olvidamos que estamos hablando con una persona. Y la persona no solamente habla por lo que dice, también habla por sus gestos de amor, de ternura, ¿no?